mostrar básicamente como en nuestro lenguaje que cuando estamos pagando un cargo fijo, el valor de una unidad de consumo, el valor de un metro cúbico, ¿qué estamos pagando? En el cargo fijo se dice la resolución que el cargo fijo es igual al costo medio de administración, que es CMA, más ICTA. Pues ya vamos a ver, costo medio de administración, ¿qué contiene? Allí se incluyen los salarios y prestaciones sociales de las empresas que nos prestan el servicio, las contribuciones, que son las contribuciones imputadas, que son los gastos en que incurren por las convenciones colectivas, las conquistas laborales que han tenido los trabajadores, las contribuciones efectivas, básicamente los aportes parafiscales que pagan ese prestador del servicio. Los gastos generales en que incurren como gastos por estudios y proyectos, comisiones, honorarios, mantenimiento, los servicios públicos que pagan las empresas para hacer la producción de su propio servicio, los gastos, amortización de software, las cuentas de órdenes y contratos, que es básicamente la gestión comercial que hace la empresa. El ICTA ¿qué compone? La otra partecita del cargo fijo va a estar estos costos: las contribuciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las contribuciones a las comisiones de regulación. Todas estas dos entidades se mantienen gracias a las contribuciones que hacen las empresas prestadoras de servicios públicos y por las cuales ellas son vigiladas o son reguladas. Los impuestos asumidos y las tasas asumidas. Estos impuestos, importante, no es el impuesto de renta que paga la empresa, son los impuestos que asume la empresa en su costo de producción. Por ejemplo, para producir agua potable se requiere comprar químicos, y estos químicos están gravados con algunos impuestos. Estos impuestos a su vez se van a reflejar en la tarifa. El otro componente que nos cobran vía factura es el costo de la unidad de consumo. Este costo a su vez está compuesto, lo desagregan en tres componentes: el costo medio de operación y mantenimiento, el costo medio de inversión y el costo medio de tasas ambientales. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Costo medio de operación. En este factor de la fórmula se incluyen los costos que se relacionan en sí con la producción. Aquí se van a incluir los costos en que se incurrieron en comprar los químicos para potabilizar el agua, o en comprar los químicos para hacer que el agua ya servida no salga con tanta carga contaminante nuevamente a las fuentes hídricas. También se incluye ahí los costos de mantenimiento de las plantas, los costos por arrendamientos, por depreciaciones de la planta, costos generales, gastos generales, servicios de vigilancia, seguro. Todos estos costos son los de operación, los costos directamente relacionados con la operación. El costo medio de inversión, que incluye, en este se establece el valor, o se incluye, se le reconoce a la empresa el valor de la inversión que ha hecho para prestar el servicio. Entonces aquí está lo que son terrenos, el cálculo de los activos que se han invertido para la prestación del servicio. Se incorporan también el costo de los proyectos, reposición de infraestructura, de mantenimiento, de expansión, de rehabilitación de las redes. Estos costos se incluyen en la factura. Esto va a afectar este costo medio de inversión. El costo medio de tasas ambientales. Este es un costo que pagamos todos los usuarios de los servicios y se refiere a lo que debemos pagar por captar el agua,
para nuestro consumo, para que la potabilicen la empresa, y el costo que debemos pagar por vertir el agua a las fuentes vivas ya contaminadas. Entre más alta carga contaminante tiene, reportan, pues mayor será el valor de la tasa que debamos pagar. Esta tasa se incluye, nos la cobran las autoridades ambientales, en este caso CBC y DACMA, y se incluyen en la factura, todos la pagamos, absolutamente todos pagamos este costo. Es porque es tan alto, porque, por ejemplo, en el alcantarillado es más alto, cuesta más limpiar el agua que potabilizarla. Y desafortunadamente, pues entre más enmuramos el agua, más caro nos va a salir el servicio a sí mismo. Entonces, eso era. Como les decía, implica el pago de esas, a las entidades, a las autoridades ambientales por los vertimientos y por captar el agua. La conclusión es que en tarifas pagamos absolutamente todo, los costos los pagamos los usuarios. Hay una cosa, las comisiones de regulación dentro de sus fórmulas tarifarias establecen que no pueden trasladar las ineficiencias de una empresa al usuario. Por tal razón ellas han establecido unas pérdidas máximas que les autorizan, que les van a reconocer dentro de esa fórmula, y estas pérdidas son alrededor de un 30%. Sin embargo, algunas empresas tienen unas pérdidas mucho más altas, y esas pérdidas no afectan la factura, las que superan el 30%, deben asumirla de su propio estado, pues, de PIG. Como ya le decía, para el cálculo se involucra desde la cantidad de metros cúbicos que produce una planta, una empresa, la cantidad de usuarios en la cual se va a distribuir esa tarifa y ese servicio, los costos de operación, los costos de inversión, la rehabilitación de esos activos, el valor ecológico por la captación del agua, por el uso de las fuentes hídricas. Eso es, si tienen alguna pregunta. Bueno. Doctora, es respecto de las tarifas, el cargo fijo incluye los beneficios que los sindicatos adquieren, ¿cierto? Ok, o sea que nosotros, es uno de los rubros que componen el cargo fijo, ya. O sea que nosotros cuando apoyamos el sindicato terminamos pagando los beneficios que adquiere el sindicato. Bueno, la pregunta va más allá. Los cargos fijos tienen unas contribuciones de parte de unos estratos 3, 4, 5 y 6, y tienen unos subsidios para los estratos 3, 2, 1, que son lo que le cobramos al 4, 5 y 6. La pregunta sería la siguiente. El 4 no contribuye. El 4 no contribuye, solamente 5 y el 6, y contribuye para los otros. Exactamente. En estos momentos yo estoy viendo campañas políticas donde dicen que van a quitar el cargo fijo, que pretenden levantar el cargo fijo, pero ese cargo fijo es el valor que cuesta, digamos, limpiar el agua, los costos de operación de todas las empresas públicas. Si levantan el cargo fijo y lo... Perdón, se hago una precisión ahí. Si nos devolvemos un poquito, miramos que dónde están los componentes del cargo fijo. El cargo fijo tiene un costo medio de administración más ICTA. ¿Y qué era el costo medio de administración? Ahí está lo que tú estabas diciendo, las conquistas laborales, los salarios, las contribuciones, los aportes para fiscales. Y el ICTA son las contribuciones a las superintendencias y a las comisiones de regulación. El costo que tú me estás diciendo, que es el de operación,
está en la unidad de consumo. En la unidad de consumo, listo. Exacto. Pero entonces tenemos unos rubros para el cargo fijo. En el evento que llegaran a levantar o quitar el cargo fijo y que a todos nos cobren por unidad de consumo, ¿cierto? O sea que las personas más humildes van a terminar pagando mucho más. Porque el cargo los valores que están dentro del cargo fijo, hay que sacarlos de algún lado, ¿cierto? Entonces, lo vamos a dividir entre todos y se lo trasladamos a cada uno a lo que consuma. O sea que las personas más humildes... Te voy a hacer un paralelo con el otro servicio, y es en energía. Nosotros en energía no vemos que nos cobren cargo fijo, nos cobran el valor de la unidad. Pero resulta que cuando uno se va a mirar así, ¿qué compone ese costo, ese kilovatio que nos ofrecen, que nos venden? Está igualito. O sea, el cargo fijo lo trasladan a cada unidad de consumo. Entonces, la resolución o las comisiones deben revisar las fórmulas tarifarias cada 5 años. La resolución 287 es de 2004, ya lleva 10 años. Están en ese proyecto, ahí los que quieran se pueden ingresar a la página de la comisión y allí uno puede como ciudadano hacer los comentarios. Hay un proyecto de resolución para cambiar la resolución actual. De hecho, en el proyecto de resolución están mirando lo de las pérdidas no técnicas para que las empresas sean cada vez más eficientes en su control de pérdidas, y están mirando también lo de no incluir los costos de las convenciones. El que quiera puede, uno como ciudadano puede ejercer sus derechos, hacer los comentarios, ir a las reuniones, porque estas se socializan en los diferentes departamentos, se hacen foros y obviamente uno, pues, ¿por qué no puede expresar si no está de acuerdo o si considera que esa no debe ser la manera de que quede la fórmula? O sea que nosotros podemos participar en la fijación de las tarifas. Como le digo, las tarifas las define la Comisión de Regulación, pero ellas, antes de decir quedan firme, hacen toda una socialización tanto con los prestadores del servicio como con las comunidades, con las agremiaciones de usuarios, con las universidades, hacen foros y uno como ciudadano pues puede participar dentro de las posibilidades que tenga. Doctora, esto ya es como un comentario muy personal. La verdad es que yo nunca he visto una convocatoria para que uno haga parte de esos eventos donde uno puede participar, opinar sobre el tipo de servicios. Pero sí en alguna oportunidad me di cuenta que algunas personas llevan a esos auditorios, pero llevan a las personas, a la señora más humilde de todos estos barrios, y llega el sindicalista, la verdad es esa, y entonces dice: nosotros necesitamos más plata para el sindicato para estudios superiores. Entonces, como doña señora del distrito de Agua Blanca no conoce a quién va a apoyar la señora, termina apoyando al sindicalista, el cargo fijo se lo vamos a pagar nosotros a ellos, y resulta que después nosotros lo pagamos la totalidad. Yo creo que definitivamente sí hace falta un poquito más de convocatoria para que las personas, pues por lo menos parte de gente técnica que conozca, y no solamente las personas más humildes, las que de pronto tienen un poquito más de tiempo, no los que mantienen muy ocupados, que son los que no vamos. Efectivamente, como le digo, hay que aprovechar cada espacio que nos dan. Las comisiones, como le digo, son abiertas, ellos publican constantemente información, si hacen foros, si van a estar en alguna ciudad. Lo que podemos hacer es ingresar a la página y mandarle a todos los correos que hoy asistieron las fechas de esas convocatorias, porque también les falta esa información de esos espacios donde se dice ustedes totalmente de acuerdo con lo que dicen, con lo que dicen. Es decir, los espacios son interesantes en la medida de que se pueda participar, pero ¿cómo se participa? Teniendo la información de los espacios, pero si la información no se publica debidamente, pues no va a participar nadie. Entonces, digamos, nosotros
está revisando esta fórmula tarifaria porque ya la comisión está en mora de haberla actualizado, por decirlo de alguna manera, y están mirando qué otras cosas pueden afectar la tarifa y de qué manera pues todos los usuarios pueden hacer. También hay que ver que las empresas deben ser rentables. Si es un negocio que va para la quiebra, pues ¿quién nos va a prestar los servicios públicos? Nadie se va a aventurar a tener una empresa que va a generar siempre pérdidas. Entonces, en ese entendido, pero tampoco como usuarios debemos asumir de manera pasiva todas las ineficiencias de una empresa. A ver, doctora, lo siguiente. Realmente la existencia del cargo fijo es que cuando las empresas todas eran oficiales y como las entidades oficiales se sobreentiende que no pueden producir grandes utilidades sino como para su sostenimiento, entonces con el criterio de la expansión y mejoramiento del servicio se puso ese criterio del cargo fijo, que finalmente hoy en día que las empresas las han privatizado, por ejemplo el sector eléctrico, en un 75-80% siguen cobrando ese cargo fijo. Las empresas de acueducto, aseo y todo eso siguen cobrando eso, y le van y le cobran a uno por hacerle la reparación del dañito que hubo en la esquina o en el acueducto y todo eso, ¿cierto? Entonces, ese no es tanto como para mantenimiento de los beneficios o prestaciones que tenga el trabajador en un momento determinado, sino que eso es para rentabilidad de las empresas realmente. Yo creo que en eso, en cuanto a las resoluciones, claro, el joven tiene mucha certeza en eso, porque ponen en las páginas web de la CRAC o de la CREC que van a ir a tal día a socializar una resolución, pero no llegan a la ciudad a invitar a través de los medios de comunicación, ni mucho menos. Entonces se dan cuenta 5 o 6 personas, y esas 5 o 6 personas que no necesariamente son sindicalistas o son trabajadores de las mismas empresas, ni la señora allá del estrato 1, va y como no han socializado antes, sino que cuando llegan a las ciudades ya traen el texto del documento. Entonces simplemente le dicen, ¿están de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo, pero no hay realmente. ¿Por qué decimos esto? El compañero que está aquí y mi persona, Óscar Zúñiga, hacemos parte de la Asociación Municipal de Vocales de Control de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿De dónde surge eso para ustedes jóvenes que están acá y los demás asistentes? Surge del artículo 369 de la Constitución Política de Colombia, que nos dice que los usuarios podemos vigilar las empresas que nos prestan esos servicios públicos. Ese artículo lo desarrolla la Ley 142 del 11 de julio de 1994, artículos 62 a 66. Entonces ahí nos dice que conformamos los comités de desarrollo y control social, de la cual surge el vocal del control, que es el interlocutor entre los usuarios y las empresas prestadoras de los servicios De hecho, públicos. tienen asiento en la Junta Directiva de las Correcto, empresas. correcto. En el caso de las empresas públicas, tenemos derecho a 3 representantes de parte de los usuarios, de parte de los vocales de control. Pero no nos quedan en cuenta. Entonces miremos, en el caso de energía nos aplica